Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que, de lo que he reflexionado acerca de este tema cuando se me propuso la posibilidad de tomar parte en esta mesa. Entonces, me gustaría decir que cuando se nos presenta la necesidad de tomar decisiones, cuando intervenimos con personas vulnerables, es cuando nos damos cuenta de la frágil línea que separa lo que es correcto de lo que es incorrecto. Es el momento en el que observamos la dificultad de tomar decisiones, cuando aparece la falta de certeza absoluta en la idoneidad o lo correcto de la decisión que vayamos a tomar. Y a falta de esta certeza, el dilema consistirá en buscar la forma más adecuada para tomar la mejor decisión. Para ahondar en este tema, pues voy a presentaros a los tres profesionales que tengo aquí conmigo, que siendo profesionales de diferentes áreas, pues van a tratar el proceso de toma de decisiones ante estos dilemas éticos que planteaba. Son tres figuras profesionales fundamentales cuyo trabajo en equipo facilitará la tarea de tomar decisiones y la de hacer respetar la voluntad de las personas. Bueno, así pues os voy a presentar a María Antonia López García, ella, que es enfermera responsable en la residencia San Marcosena de Rentería desde 1999, enfermera especialista en geriatría desde 2013 y desde el año 1993 está trabajando en el ámbito de la geriatría, cuya andadura comenzó en la residencia Berio. A mi derecha, Mari Carmen Valois Núñez, diplomada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo. Ha realizado el máster de Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona y actualmente es trabajadora del Hospital Universitario de Donostia y presidenta del Comité de Ética Asistencial del mismo. Ha sido miembro del Comité de Ética de Intervención Social de Guipúzcoa y también profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Y a mi izquierda, Josep Pascual, que es licenciado en Medicina y Cirugía en 1977, tiene amplia experiencia en 2 direcciones médicas del sector sociosanitario en Cataluña desde 1985 y desde el año 2000 trabaja en el grupo Sarco Habitat desempeñando los cargos de coordinador médico y responsable de I+D en la Fundación. Desde el año 2007 hasta la actualidad es director técnico asistencial de Sarco Habitat con responsabilidades en el modelo de atención sociosanitaria y dependencia. Es miembro de la Comisión de Ética de Sarco Habitat desde el año 2005 y actualmente está realizando trabajos relacionados con temas sociosanitarios, con la atención a enfermos crónicos y la atención y cuidados paliativos. Bueno, lo del NECPAL ha sido un pequeño asalto a mano armada, que se llama, pero como que es mi día a día, puedo explicar 2 cosas. El NECPAL, para quien no lo conozca, es una herramienta que se está implementando en España para conocer si una persona pues bueno, es probable que vaya a morir en el próximo año o año y medio. Es una herramienta que tiene un grado de sencillez, porque empieza haciendo una pregunta a un profesional que conoce al paciente, empieza diciendo, ¿le extrañaría a usted que esta persona se muriera en los próximos 12 o 18 meses? Y la pregunta es francamente tonta, pero es que es una pregunta que no nos hacemos los profesionales. Tal como ha dicho antes Julio, no nos preguntamos si alguien se va a morir, nos preguntamos solo a ver qué hacemos con él para que viva muchos años, ¿no? Etcétera. La herramienta no es solo una escala, sino que es una forma de trabajar, desarrolla 6 puntos y obliga al profesional y a la estructura de atención a hacer lo que llamamos una atención paliativa, a desarrollar una forma de trabajar donde realmente se haga vivir al usuario, al paciente, lo que realmente necesita. Dicen algunos estudios ya que en mismas condiciones los NECPAL positivos sobre alguien que no se le ha hecho el NECPAL viven más tiempo los de NECPAL positivo, probablemente porque no agarran una infección nosocomial en el hospital, porque no se le manda al hospital. Pero bueno, esto es mucho más largo. Que sepáis que en todas las plazas residenciales de Sarco Habitat estamos desarrollando ya esta herramienta porque se nos mueren entre el 25 y el 30% de la población prevalente cada año. Bien, como ya está puesto,
Tomar decisiones. Indudablemente, después de la exposición de Julio, va a ser muy difícil que yo por lo menos supere esta exposición. Yo voy a explicar e intentaré en 5 minutos un poco la metodología de tomar decisiones. En vuestras cabezas tenéis que tener la exposición de Julio, que es la parte emocional de la toma de decisiones. Aquí estará una estructura muy física, ¿no? Bien, indudablemente, para tomar decisiones tenemos que conocer el grado de autonomía de la persona para que las pueda tomar, ¿eh? Atención centrada en la persona, es él el que va a tomar decisiones, aunque nosotros acompañemos, ayudemos, pero tenemos que saber su grado de autonomía, porque si no aparecerán otros personajes que van a tomar decisiones. Hay que respetar esta autonomía con garantías, evitar el paternalismo. No lo explico, ya lo ha explicado Julio antes y sabéis perfectamente qué es. Evitar autonomismo asistencial, ¿no? Como yo soy el técnico, usted hará lo que yo quiera. Identificar posibles coacciones. Ahora en la siguiente diapositiva lo desarrollamos, ¿no? Hay coacciones en las tomas de decisiones, externas e internas. Y sobre todo el objetivo tiene que ser mejorar la calidad asistencial que se presta y la calidad de la vida de las personas. Fijaros, capacidades y competencia. Hay que poder medir, saber, conocerse uno tomando decisiones, si uno es capaz de tomarlas y si uno es competente. Por capacidad, las capacidades básicas serían aquellas facultades humanas innatas de las personas que hacen posible su posterior desarrollo y formación. Y, desde luego, aprender. Pero por competencia ética sería la capacidad para tomar decisiones libres y responsables que atañen a la propia vida. Y no todo el mundo es capaz o competente. No todos los profesionales somos capaces o competentes. Y lo mismo lo aplicamos al propio usuario y al tercero en discordia, que sería la familia o el acompañante. Factores que condicionan. Oye, pues hay que tenerlos en cuenta. Situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones sociales, situaciones jurídicas. Cualquiera de estas situaciones puede condicionar que una persona decida, por ejemplo, terminar con su vida o no hacer un tratamiento o que le retiren una sonda nasogástrica. En plena conciencia, indudablemente. También endógenos, la situación emocional de la persona, la facultad propia de deliberar, la facultad del recuerdo, el estado físico, las preferencias. Todo esto me gustaría desarrollarlo, pero solo era para orientaros, ¿no? Todos conocemos que los suicidios en gente mayor están aumentando. Y están aumentando probablemente por temas emocionales y probablemente por temas económicos. Cuando conocen cómo está su propia familia, cómo están sus hijos, sus nietos y el peso que tiene hoy un anciano sobre la familia, sobre todo peso económico, ¿no? Para tomar decisiones tenemos que tener un poco de guía, un poco de guía. Y sin olvidar, y lo iré diciendo varias veces, lo que ha dicho Julio antes, debemos tener muy claro el problema y o la situación de riesgo. Tiene esto que identificarse perfectamente. Vamos a tomar una decisión sobre algo concreto. Hay que evaluarlo esto, hay que medirlo y evaluarlo y ver qué grado de complicación va a tener para el propio paciente. El conocimiento del paciente y la familia, grado de competencia, su grado de competencia, pero hasta dónde conoce el paciente o esta familia el problema, ¿no? Completar todas las informaciones con pruebas complementarias, con otras informaciones, etcétera. Tiempo y espacio suficientes, cosa que no tenemos. Y aquí va a ser muy necesario, ¿eh? No tomemos decisiones para mañana, tampoco para el año que viene, pero busquemos este espacio. Tomar la decisión, hay que tomarla, registrarla y la revisión periódica de esta decisión, porque a veces ocurren cosas que cambian. Estamos viendo algún NECPAL positivo que se vuelve negativo, probablemente por error en una primera fase de análisis. Este es el famoso triángulo. Aquí no va a tomar la decisión solo una persona. La ley de sanidad dice que uno, en su principio de autonomía, es
libre de tomar decisiones y deben respetarse. Bueno, pues aparte que luego se respeten o no desde distintos niveles, incluidos los políticos, el paciente es el centro, pero tendremos que ayudarle los profesionales y desde luego estará la familia. La familia muchas veces será la que va a tomar decisiones con el profesional porque el que llamaríamos paciente no puede tomarlas. O su representante. Y su representante no a la fuerza es el representante legal. Lo digo porque es un tema que se sigue confundiendo, ¿eh? Los tutores no tienen por qué tomar decisiones, los tutores legales. Tutores legales son para tomar decisiones administrativas. A veces coinciden que es el que puede tomar decisiones sobre la vida de una persona, a veces no. Bueno, aquí es un pequeño cuestionario para que veáis que hay personas que quieren saber, hay personas que no quieren saber. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí si leéis de la 1 a la 5, es un pequeño cuestionario donde se le pregunta a la persona si puede tomar decisiones, si quiere tomarlas por sí mismo, hasta donde, oye, yo prefiero que la tome el médico. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que no quieren saber. La habilidad en la comunicación con el interlocutor es saber hasta dónde el interlocutor quiere saber, ¿eh? Hoy en día la sociedad española no está muy preparada para recibir tanta información y hay personas que no quieren saber. Bueno, pues hay que averiguarlo eso, ¿eh? Y luego, además, como comunico, en la película ha quedado muy claro que después de decirle su esposa ha muerto, en otras palabras, le pregunta, ¿y cuándo puedo hablar con ella? Esto, a los que nos ha ocurrido alguna vez, sabemos perfectamente que comunicamos mal, ¿eh? Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta. ¿Qué quiere saber y cómo comunico yo? Para tomar decisiones tenemos dos documentos que nos van a ayudar, o dos formatos que nos van a ayudar. Uno es el documento de voluntades anticipadas. Esto es maravilloso, es estupendo, porque cuando existe, como este personaje ya nos ha dicho lo que quiere hacer, pues, oye, nos ayuda muchísimo. Pues bueno, sí, claro que nos ayuda, pero también nos da mucho que pensar, ¿eh? Entonces, que sepáis que es un documento legal, que expresa una voluntad anticipada, que es revocable, que lo realiza un individuo unilateralmente, asesorado o no, que tiene que ser mayor de 18 años y que es un documento que tiene instrucciones sobre unos supuestos que además los hizo cuando se encontraba bien, por lo tanto pueden ser muy lejanos a la situación que ocurra. Tiene un representante legal, puede ser un documento privado o puede ser vía notarial y es un documento que está en un registro público, ¿eh? Por desgracia no hay mucha gente que tenga estos documentos, pero tenemos obligación de saberlo. Sobre todo lo que son los procedimientos de decisiones anticipadas. Que esto es otro cantar, esto es un documento que lo vamos a fabricar dentro del equipo que atiende a la persona. Por lo tanto, no es un documento público, es un documento que expresa una voluntad de forma anticipada, es un documento que a lo mejor lo hemos montado a partir de una decisión con la familia, el paciente igual no ha intervenido porque no está en condiciones, en caso de una demencia, y es un documento que está dentro de la historia clínica, condiciona el plan de atención y sobre todo es esto, es una parte de la historia clínica, ¿no? Luego, el siguiente ponente hablará de decisiones éticas, pero ya Julio ha dicho, tomemos las decisiones pensando en la postura del paciente, de la persona, tomemos las decisiones pensando en el futuro de la persona. A veces decimos, cuando tomamos una decisión cualquiera, tómate esto que a mi vecina le fue muy bien. Esto seguro que lo habéis dicho alguna vez, sobre todo los no médicos. Entonces, esto no debería ser nuestra forma de trabajar. Nuestra forma de trabajar es, esto que voy a hacer, ¿le va a hacer el bien? ¿No le va a hacer el mal? ¿Quiere hacer eso? En la decisión que estoy yo tomando, realmente la estoy tomando justamente, equitativamente, para todo el mundo tomo una decisión parecida. Estos serían los 4 principios que nos guían en la toma de decisiones. Cuando se registra algún tipo de decisión o de incluso consulta al comité de ética, tiene que haber, repito, la presentación del caso, ¿no? Antecedentes, situación, etcétera. Tiene que haber una buena valoración social, porque va a tener mucho peso la situación social de la persona. Tiene que haber una valoración clínica y funcional de la persona,
la psicológica indudablemente y la evolución de la situación. Y automáticamente el dilema. Si no hay dilema, en principio lo tenemos claro, ¿no? Pero es cuando hay dos posibles soluciones habitualmente opuestas, blanco-negro, y las dos nos pueden dar resultados parecidos, entonces es cuando tenemos que trabajar todo eso. Y, por último, decir que el estar estructurado en este sentido, el conocer bien, y repito, con la base de lo que nos ha dicho antes el propio Julio, poniendo un poco el corazón aquí encima de todo lo que es una estructura más teórica, mejora indudablemente la satisfacción del paciente y de los familiares. Esto nos lo dicen los propios pacientes antes de morir. Mejora sobre todo la de los profesionales porque nos da seguridad, nos da mucha seguridad. Los que hemos trabajado solos, hace 30 años como médicos, comparado con ahora trabajar con un equipo, nos da una seguridad tremenda y eso es una mejoría del estado emocional profesional y por lo tanto mejora seguro la toma de decisiones. Mejorar aspectos cognitivos y afectivos del paciente y de la familia favorece la relación médico-paciente que nos han explicado sobre todo a los médicos que siempre ha sido muy teórica, pero este feedback, este que ha dicho Julio, el llegar a querer en el sentido profesional indudablemente, pero emocional del médico, del profesional al paciente, es extremadamente importante. Favorece indudablemente la comunicación, disminuye los conflictos éticos y en nuestro ambiente residencial disminuye las reclamaciones, porque hemos ido observando que más de la mitad de las reclamaciones son porque el equipo ha comunicado mal las cosas a la familia. Y es así de claro, lo tenemos que reconocer. Por lo tanto, esto, con las publicaciones consecuentes, está así demostrado. Con esto yo termino. Paso la palabra al siguiente ponente, porque sí que hablarás de ética y de los principios, ¿no? Hablarás un poco de cómo trabajamos así. Venga, gracias. Nik etikaz ez dut gehiegi hitz egingo, ez bainaiz filosofo bat. Ni pixkat hitz egingo dut etika batzorde batek ze metodologia mota jarraitzen duen pixkat kaso bat aurkezten saionean. Gero, kasu praktiko bat izango dugu eta bai hor ikusiko dugula edo komenigarria izango litzateke ikustea nolabait eskema hau kasu horretan jarrita. Ze horrela teoria da eta praktika, askotan teoria eta praktikaren artean mundu badago. En principio, a mí, el encargo que se me hizo un poquito era hablar sobre la metodología que siguen los comités de ética o sobre la metodología que sigue el Comité de Ética del Hospital Donostia, que es al que pertenezco, cuando se le presenta un caso. Un caso cuando un profesional solicita, podría venir también de parte de un usuario o de una usuaria o de un familiar, pero me voy a referir a cuando lo presenta un profesional, entonces ver un poco las líneas generales de forma sucinta, cómo nos planteamos o qué metodología nos planteamos y a partir de ahí, luego con el caso práctico, si tenemos oportunidad de unir las dos cosas, pues bien, si no, como va a haber un turno de preguntas, cualquier duda que tengáis, pues la podemos comentar. Al comité cuando le llega un caso, pues lo primero que hace es recibir esa petición. Normalmente nosotros pedimos que la solicitud de poder estudiar un caso en el que haya un conflicto ético nos llegue por escrito. Entonces, a nosotros nos llega la solicitud de intervención para ver el conflicto ético que se le plantea a ese profesional en ese caso. Entonces, entramos en una primera fase que sería la fase de deliberación sobre los hechos, en los que también, al hilo de lo que planteaba Josep, vemos el caso que se nos plantea, si tenemos dudas respecto a la historia clínica, diagnóstico, pronóstico, alternativas al tratamiento, si está clara la historia social, la historia de valores de esa persona.
Entonces, digamos que cuando se nos presenta ese caso, lo primero que hacemos es eso, clarificar aquellos hechos o aquellas cuestiones que no nos quedarán claras cuando el profesional nos hace llegar el caso. Solemos hacer también reunirnos con el profesional cuando vemos que tenemos necesidad de que nos aporte una información suplementaria o que parte de esas dudas que han ido surgiendo en la primera deliberación del comité necesitan que el propio profesional nos los aclare. A continuación, entraríamos, digamos, en una etapa que sería la de deliberar sobre los problemas que se identifican. He quitado lo de identificar problemas éticos porque a veces parece, yo tengo la sensación personal de que la ética parece que nos tiene que conducir a un determinado camino. Entonces yo creo que a veces el lenguaje hay que democratizarlo, por emplear una palabra que tampoco sé si es la palabra más adecuada, para que todas las personas nos sintamos cómodas. Yo puedo sentirme coartada por considerar que igual no tengo la formación suficiente para hablar sobre problemas éticos, pero sí para problemas que estoy viendo en el día a día en la práctica asistencial que realizo. Identificamos los problemas éticos. Muchas veces el problema ético principal es la cuestión por la que ese profesional o esa profesional nos hace la consulta, con lo cual ya tenemos identificado cuál es el problema o el conflicto ético que tiene ese profesional, pero nosotros lo que hacemos es desgranar un poquito más y ver otros problemas que, aunque no sean el núcleo principal del problema, a veces cuando empiezas a tirar del problema principal van a salir digamos, el resto de problemas que están como en una cosmovisión en forma de satélite alrededor del núcleo principal del problema. Diego Gracia huye o nos aconseja no hablar de dilemas éticos porque dice que siempre los dilemas nos sitúan en la tesitura de elegir entre el blanco y el negro. Cuando hay problemas éticos, siempre hay un conflicto de valores. Y él lo que dice es que cuando elegimos uno de esos cursos extremos de acción, siempre vamos a lesionar el valor o los valores que están en el otro extremo. Y que nuestra obligación como profesionales es intentar lesionar lo menos posible esos valores, ¿no? De ahí que el comité, formado por diferentes profesionales con una experiencia, con una formación académica y con una experiencia también vital, van a aportar diferentes perspectivas que van a hacer de alguna forma que la realidad y la percepción de ese problema que está viviendo el profesional o que el profesional lo está viviendo como problema, un grupo de personas reflexione sobre ello, le aporte diferentes puntos de vista para que al final el profesional que tiene ese conflicto sea el que tome la decisión, porque esto lo debería decir al final, pero las decisiones, el documento que elabora el comité es un documento no vinculante, es decir, es un documento de consenso de un comité de ética que intenta acompañar al profesional en la toma de decisiones y aportarle la reflexión que un grupo de personas ha hecho sobre el problema que a esa persona se le plantea, pero la decisión final es del profesional que plantea la consulta. Bien, entonces, como os comentaba un poco hablando de las situaciones dilemáticas, nosotros eso lo llevamos al lenguaje de los cursos de acción, ¿no? Que serían los deberes, ¿no? ¿Qué debo de hacer como profesional? ¿Qué debemos hacer como profesionales? ¿Cuál sería el curso de acción óptimo? Es sobre lo que reflexiona el comité cuando se le presenta el caso. Identificar los cursos extremos de acción, como luego veremos en el caso, es fácil porque ya están planteados. Siempre cuando hay un conflicto ahí están planteados. El conflicto que existe en el fondo es un conflicto de valores, ¿no? Lo más difícil, sobre todo cuando estamos muy inmersos en ese problema, es, digamos, coger la distancia terapéutica necesaria y poderlo ver desde o intentar verlo con la máxima objetividad, que es lo que le puede aportar al profesional el comité de ética. El
comité de ética, además de esos cursos extremos de acción que, como decía, están claros, va a identificar los posibles cursos intermedios, porque, como todos sabemos, entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises. Y al hilo de la valoración que se hace, que comentaba antes Josep, que iba a hablar y un poco de los principios de la bioética, pero que así en la teoría y en frío no me voy a meter, prefiero dejarlo para el caso práctico. El comité, en su reflexión, delibera sobre cuál sería el curso óptimo. Y tanto los cursos de acción intermedios, el curso de acción óptimo, como toda la reflexión que ha llevado al comité a ese punto del camino, es lo que se va a verter en un informe, que es lo que se le va a aportar al profesional que plantea la consulta. Nosotros cuando estudiamos un caso, digamos, el final sería bueno, lo que ahí pone las pruebas de consistencia, que sería analizar una vez que ya se ha hecho toda la reflexión, si la decisión que se considera o el curso de acción que se considera como óptimo es legal, sería la prueba de la legalidad, la prueba de la publicidad, es decir, yo haría pública esta decisión en un foro, por ejemplo, como este, que impone bastante, y la prueba de la temporalidad, es decir, si tuviera más tiempo para tomar esta decisión, ¿tomaría esta decisión? ¿Optaría por este curso óptimo? A veces en la práctica cotidiana tenemos que tomar decisiones de forma muy rápida y de alguna forma, yo creo que ya lo ha dicho Julio y lo ha dicho también Josep, cuando hablamos de métodos deliberativos, la deliberación de alguna forma casi es enemiga de la prisa, la deliberación es amiga de la prudencia, y lo que tendemos que aprender es en condiciones de incertidumbre, intentar tomar decisiones lo más prudente posibles. Y las decisiones prudentes entendemos que son aquellas que se acercan lo más posible a la vivencia del profesional del conflicto y también a la vivencia del paciente y del familiar. En cuanto a metodología, esto es lo que quería compartir. Y ahora en otra diapositiva de forma muy breve, 2 pinceladas sobre la deliberación. Voy a empezar por el final para decir que cuando hablamos de deliberación a veces parece que inventamos y reinventamos las cosas que ya, de las cuales ya han hablado otras personas, ¿no? De la deliberación ya Aristóteles habló y la entendió como una función intelectual que realizan las personas en el proceso de toma de decisión, ¿no? Me parece importante recalcar la palabra proceso, ¿no? Proceso de análisis para la toma de decisiones, porque como todo en la vida, digamos, es un aprendizaje, Nadie nace sabiendo deliberar, sino que lo aprendemos practicándolo. Es necesario escuchar las razones y argumentos de las otras personas para poder avanzar. Y yo creo, hablando de virtudes y hablando de ética, que es fundamental la humildad, porque si yo creo que tengo toda la verdad, nunca podré ponerme en la tesitura de que lo que el otro compañero o la otra compañera vaya a decir sea importante, y si no lo considero importante, no podré avanzar, ¿no? Por eso yo creo que bueno, en el reglamento del comité, y siempre que hablamos del comité, pues se habla también de un poco las características que deberían o que deberíamos tener las personas que estamos en los comités, ¿no? Esa capacidad para querer llegar a consensos, para querer sin perder de vista que el objetivo es el mayor bienestar para esa paciente o para esa persona sobre la que está el conflicto ético, sin olvidar esa perspectiva, pues bueno, que el compartir de alguna forma nos lleva muchas veces, en esto que se ha comentado también con anterioridad, a conocernos a nosotros mismos, a saber cuáles son nuestros conflictos, a saber cuáles son nuestros valores, porque si yo no sé cuáles son mis valores, no puedo ni enfrentar ni afrontar el que otra persona me plantee un conflicto ético, porque si yo creo que mis valores son los predominantes y los que están bien, y no tengo la duda de que quizás los valores de las otras personas también los tengo que tener en cuenta,
pues entonces el camino sería un poco estéril, ¿no? Y bueno, yo creo que nos mejora es un proceso que nos mejora como personas, nos confronta con la realidad, ¿no? Se ha hablado antes también, la muga, la frontera entre estar muchas veces, entre ser y no vulnerable, es una frontera también muy vulnerable y muy frágil, ¿no? Todos los días asistimos en nuestra práctica cotidiana y estamos con personas que, bueno, que podrían ser nuestro padre, nuestro marido, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que la mesa de un despacho a veces no significa nada, ¿no? Y que el estar en un lado o en otro tampoco significa demasiado, ¿no? Y bueno, hasta aquí, esto era lo que quería comentaros y gracias por escucharme. Eskerrik asko. Mi punto de partida es ya de una persona que está en una residencia, ya ingresada en la residencia, entendiendo la residencia como un lugar de atención integral a las personas. La concepción de las residencias ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hemos pasado sobre todo de unas residencias donde se dispensaban sobre todo unos cuidados, una atención hotelera, a una atención con gran carga sanitaria en perfiles de personas muy dependientes. ¿Por qué se ha ido produciendo esto? Creo que ha habido varios factores que han influenciado mucho, que ha sido, por un lado, el envejecimiento de la población. Según los últimos datos publicados, en el 2005 las personas mayores de 65 años representaban el 18,5% de la población y se espera que para el año 2020 sea un 22,5% de la población en el País Vasco. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida. Las personas mayores de 84 años en el año 2005 suponían alrededor de 42.000 personas y se espera que para el 2020 sean 93.000. Y por otro lado también el aumento de pacientes dependientes y frágiles. Ese aumento de la esperanza de vida ha hecho también que aumenten mucho los pacientes dependientes. Esta realidad ha hecho que tanto, yo creo que el Departamento de la Política Social y el Departamento de Salud hayan tenido que modificar sus líneas de actuación para intentar que los sistemas sean sostenibles. Si no... Por ello, un aspecto muy importante es la coordinación que se establece en el ámbito social y sanitario. Esta es una de las principales líneas de actuación de las políticas de salud para Euskadi en el periodo 2013-2020. ¿Qué va a suponer esta coordinación? Por un lado, el acceso a la historia clínica a los profesionales de las residencias que el paciente tiene en Osakidetza. Esto, bueno, la coordinación sociosanitaria, llevamos oyendo hablar de este tema durante mucho tiempo, pero que parece que por fin se van a ir dando pasos. Este es uno de los pasos que, bueno, ya parece que están habiendo pruebas piloto, entonces, bueno, esperemos que se lleve a cabo en poco tiempo. Por otro lado, la presencia de un médico de referencia en el hospital, para que a las personas que trabajamos en las residencias nos sirva como médico de referencia, médico consultor. Luego, en los casos que deba existir en los ingresos hospitalarios, sabemos muchas veces por la experiencia que hay cuando enviamos a una persona al hospital, su paso por urgencias pues al final es una tortura. Se pasan horas allí, un montón de pruebas, con lo cual sí, esos ingresos los podemos gestionar previamente, bien sea a través de ese médico consultor o bien a través del servicio de admisión, mejoraríamos mucho. En realidad, lo que intentamos conseguir es una mayor coordinación entre atención primaria, atención especializada, hospital y las residencias. En nuestro caso, sobre todo, sería a nivel de atención especializada, hospital y de residencia, en aras de ofrecer una mejor atención, más efectiva y eficiente. Bueno, todo esto que hemos hablado hasta ahora nos viene un poco impuesto desde fuera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? Yo aquí me hago una serie de reflexiones. ¿Cuál es nuestra labor en la residencia? Nuestra labor en la residencia, al final, es atender a las personas como seres biopsicosociales, proporcionar a nuestros usuarios la mayor calidad de vida, prestar los mejores cuidados posibles, respetando sus creencias y sus deseos, conseguir la satisfacción tanto del usuario como de la familia, como de los profesionales que trabajamos en las residencias. Pero para poder hacer esto correctamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber
cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, qué es para él, para las personas que les atendemos, calidad de vida, porque cada persona conoce las suyas propias, que no tienen por qué coincidir con las nuestras. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Para llevar a cabo esta función debemos dedicarles tiempo a escucharles, a conocerles. Debemos mantener una comunicación fluida y eficaz con ellos. Y, ante todo, respetarles, siempre y cuando sea posible. Pero todos estáis pensando en estos momentos que pensamos en las personas a las que atendemos, que muchos de ellos ya no son capaces de decidir qué es lo que quieren, no son capaces de expresar cuáles son sus deseos. ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, un poco expresar sus deseos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en esos momentos lo que tendríamos que ver es si esas personas han hecho, bueno, el documento de voluntades anticipadas, que es lo que hemos comentado, que bueno, por la población a la que atendemos es algo que todavía le resulta prácticamente desconocido. Es difícil que nos encontremos, pero bueno, si existe, respetarlo. Si no lo tiene, comunicarnos con sus familiares y o su entorno más cercano. En muchas ocasiones estos sí conocen sus deseos, se los han expresado con anterioridad, cuando eran capaces. Y, bueno, ahora bien, sea la situación que sea, cuando hay que decidir algo, sea el propio usuario, la familia o ambos en conjunto, se tienen que cumplir una serie de premisas para poder tomar esas decisiones. Se debe tener, por un lado, una información clara. Debemos dar tiempo a resolver esas dudas que se puedan plantear. Debemos dejar tiempo para asimilar también la información recibida. Y es en este momento donde la labor del equipo cobra una importancia fundamental. Va a ser habitualmente el binomio médico-enfermera, muchas veces con la trabajadora social también, el encargado de transmitir esa información. Y debemos hacer, como equipo, debemos estar formados para poder transmitir esa información y que esa información sea fácilmente entendible. Y como equipo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las formas de facilitar esa información? Pues sería estableciendo una comunicación fluida con la familia y el usuario, procurando que siempre sea el mismo interlocutor, dando una información clara, lanzando los mismos mensajes desde todos los miembros del equipo, creando un clima de confianza entre usuario, familia y el equipo, transmitiendo tranquilidad y seguridad y, ante todo, transmitiendo que se va a respetar su decisión, no va a ser cuestionada y que contarán con todo nuestro apoyo, sea la que sea la decisión que tomen. Vamos a seguir dispensándoles los mejores cuidados posibles, el máximo confort posible en todas las situaciones según se vayan generando. Y ¿cuál es también una labor fundamental? El equipo debe transmitir esa tranquilidad y seguridad. Y una vez tomada ya la decisión por el usuario, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra labor como equipo? En un principio, comunicarla al resto del equipo que está involucrado en el cuidado de esa persona. Es muy importante que todos los miembros del equipo la conozcan. Y, por otro lado, registrarla sobre todo en su historia clínica. ¿Para qué? Para evitar las contradicciones cuando llevamos trabajando con una persona, con una familia, que se han llegado a unas decisiones y llega el fin de semana, tenemos que llamar al médico de urgencias, aparece el médico de urgencias y, por no estar escrito, pues una persona que se ha decidido que a lo mejor que no sea trasladable, se acaba trasladando a urgencias. Y eso es todo. Bueno, y ahora vamos a dar paso al caso clínico, que creo que es el más interesante, donde las dudas pueden surgir.